Bonjour, ça va? Buenos días. Bienvenidos a este 11º episodio de Reflexiones Positivas basadas en los Evangelios, donde creo que estamos disfrutando, porque no puede ser de otra manera cuando se analiza la vida de Jesús. Antes de avanzar, quiero comentaros que esta semana, en vez de 2 vídeos, voy a publicar solo uno, ya que estoy trabajando y me es muy difícil poder colgar 2. Parece que no, pero lleva mucho trabajo detrás si uno quiere exprimir, no digo al máximo porque es imposible, sino exprimir un poquito cada relato de la vida de Jesús. Vamos a seguir avanzando hoy en un relato también muy bonito y que tiene relación con otro anterior porque ocurre en el mar de Galilea en medio de una tormenta. Y antes de avanzar quiero contaros una historia. Se cuenta que había un gurú muy famoso y todos los jóvenes de la región y del país querían ser discípulos suyos por todo lo que podían aprender y el prestigio que eso daba. Un día se acercó uno y le dijo al gurú que quería ser su discípulo y aprender de él. Y el gurú le dijo: me parece bien, pero hay una condición. Y es que cruces aquel río que está lleno de cocodrilos y si eres capaz de volver sin que nada te haya ocurrido, empezarás a ser mi discípulo. El joven no se lo pensó, se fue al río, empezó a cruzarlo, gritando: alabado sea mi gurú, alabado sea mi gurú. Y cuenta la historia que cruzó en un sentido y el otro el río sin que nada le ocurriera y que los cocodrilos estuvieran quietos. El gurú vio aquello y se quedó sorprendido, no sabía que tenía tanto poder, su ego subió y fue corriendo al río y empezó a cruzarlo. Empezó a cruzarlo gritando: alabado sea yo, alabado sea yo. Y cuenta la historia que en ese mismo momento los cocodrilos se lo comieron. Nos va a servir para algo que va a ocurrir en el relato de hoy y luego comentaremos. ¿Recordáis que dejamos a Jesús tras la multiplicación de los panes y los peces? Prácticamente todo esto ocurre ya cuando la tarde está bastante avanzada. Imaginaros el ambiente de fiesta que habría allí. O sea, sería extraordinaria, la gente con el estómago lleno, la gente viendo los milagros que había hecho, las curaciones realizadas, las palabras que Jesús había hablado, aunque parece ser que esto estaba en segundo plano. Había un ambiente verdaderamente increíble, extraordinario. Pero el que menos estaba disfrutando de ello era Jesús. Y parece una contradicción. No, vamos a ver qué es lo que ocurre. Dice, enseguida, o sea, después del milagro, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Es curioso, después de un éxito tan rotundo, Jesús le dice a los discípulos que se vayan y él se va al monte a orar y despide a toda la multitud. ¿Por qué? Claro, Jesús necesitaba orar y estar a solas. Pero hay algo mucho más importante también. Dice, si vamos a Juan, porque es muy curioso que este relato, que yo estoy leyendo ahora en Mateo, lo comentan Mateo, Marcos, Lucas se lo pasa por alto y Juan también lo comenta. Entonces, aunque me baso en Mateo, es muy interesante ver el resto de los evangelistas qué es lo que comentan porque añaden algún detalle, como Juan, que añade un detalle importantísimo. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. La gente, después de lo que había visto, dijo, este es el Mesías, este es nuestro rey, vamos a coronarlo. Y Jesús no podía aceptar eso. Jesús se sintió triste porque pensó que la gente aún no había entendido cuál era su misión. No había entendido su mensaje. La gente estaba cegada solo por el poder, solo por la gloria. Y Jesús se sintió mal. Y lo peor de todo es que estaban metidos también ahí los discípulos. Los discípulos, como humanos que eran, a mí también me hubiera ocurrido. Se sintieron, pues, con toda la multitud, contentos, expectantes. Este es el momento. Jesús va a ser proclamado rey. Ellos también estarían ahí intentando que Jesús aceptara esa realidad. Pero esa no era la misión de Jesús. Y es por eso que Jesús dice que hizo que sus discípulos
se fueran en la barca. Mientras él despedía a la multitud, separa a ambos grupos, a los discípulos de la gente. Y es muy curioso que aunque en nuestra versión Reina Valera dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos subir a la barca, en el original dice que ordenó a sus discípulos subir a la barca. Ordenó, mandó. No solo es un ruego, es una orden. Iros. Estaba ocurriendo algo que era contrario a la voluntad de Dios, por muy bueno que pareciera. Y los discípulos no habían entendido aún cuál era el mensaje de Jesús. Y Jesús les obliga a irse. Iros. Es un imperativo en este momento de Jesús. Iros. Y cuenta el relato que Jesús en ese momento empieza a despedir a la gente. Y cuando despide a la gente, que costaría mucho despedirla, porque la gente le quería hacer rey, se fue a un monte solo a orar. Los discípulos se fueron a la orilla y ahí estuvieron durante un rato esperando que Jesús volviera, sin saber bien qué debían hacer, si obedecer o no. Y nos comenta el relato de Juan que estaba ya oscuro y entraron en la barca para irse. O sea, estuvieron esperando un buen rato. Y cuando ya empezaba a oscurecer, se fueron con la barca hacia Betsaida, como nos comenta Marcos. Hasta ahí todo bien. Pero ocurre algo que parece que ya es una tradición en el mar de Galilea. Dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Nuevamente se encuentran entre otra tormenta. Tormenta a la ida y tormenta a la vuelta. Un viento contrario que les impide avanzar. Olas grandes que nuevamente empezarían a entrar en la barca, a llenar de agua la barca. Y los discípulos trabajarían por conseguir que la barca siguiera hacia Betsaida. Lucharon contra el viento como podían. Como en la otra historia, como en el otro relato. Solo que ahora hay una gran diferencia. ¿Dónde está la diferencia? Que Jesús no está con ellos en la barca. No pueden reprender a Jesús y decirle, despierta maestro, porque perecemos. Ahora están solos. Y seguramente, cuando estaban luchando contra las olas, contra el viento, murmurarían y se quejarían. ¿Ves, Felipe? No teníamos que habernos venido, teníamos que habernos quedado con Jesús aunque él dijera que no, porque ahora no está con nosotros. Mira, Pedro, lo que hemos hecho y no teníamos que haber hecho. Entre ellos empezaría a haber discusión. Marcos nos comenta un relato muy bonito. Jesús no estaba con ellos, aparentemente. Cuando vienen los problemas muchas veces pensamos que estamos solos, que estamos luchando solos, que Jesús no nos ve, que Jesús no está a nuestro lado. Pero me he quedado maravillado estudiando de nuevo este relato que conozco de tantas lecturas, cuando Marcos nos da un detalle muy bonito y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Jesús estaba en el monte solo a orar. Jesús necesitaba esos momentos de intimidad con Dios, como nosotros también lo necesitamos. Necesitamos encerrarnos en nuestra habitación. Necesitamos buscar a Dios de forma especial, de forma individual. No solo cuando hay problemas, sino en todo momento. Y Jesús dice que los estaba viendo. Desde el monte Jesús los veía remar, los veía bregar contra las olas. ¿Cómo era posible si estaba oscuro? ¿Cómo era posible si había tanta distancia? Nos comenta Juan que habían avanzado aproximadamente unos 4 o 5 kilómetros de los 20. Era muy difícil avanzar con ese viento que les era contrario, pero Jesús los estaba viendo. ¿De noche? Me hago una pregunta. ¿Para Jesús hay algo imposible? ¿A Jesús le estaba impidiendo la oscuridad ver a sus discípulos aún de lejos? ¿La distancia le impedía a Jesús ver de lejos? Jesús era plenamente humano, pero era plenamente Dios también. Y esto es lo bonito. A veces creemos que luchamos contra las olas solos. Jesús nos ve. Jesús está ahí. Jesús sabe todo lo que nos pasa. No hay nada que le pase por alto. Nada. Hasta la más pequeña lágrima o la más pequeña sonrisa que sale de nuestro rostro o de nuestros ojos es vista por Jesús. Y entonces ocurre lo extraordinario del relato. Dice
Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los judíos dividían el día en 4 vigilias. La cuarta vigilia era aproximadamente de las 3 a las 6 de la mañana, prácticamente cuando estaba amaneciendo. Los discípulos habían estado luchando toda la noche y en el momento en que Jesús va a ellos, estaba a punto de amanecer. Y se presenta a ellos caminando sobre las aguas. La escena debía ser fantasmagórica, olas, de noche, ellos temiendo por su vida y de repente ven a alguien caminando encima de las aguas. Y comentan que tuvieron miedo y dijeron: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Y entonces Jesús les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Nuevo imperativo de Jesús: no temáis, no llores, levántate, coge tu cama y anda. No temáis, yo estoy con vosotros. Pero ellos seguían aún asombrados. Y ahora entra en escena Pedro. Por eso me gusta el relato de Mateo, porque solo lo comenta él. Entonces le respondió: Señor, si eres tú, manda que vaya y camine sobre las aguas. Jesús da nuevo imperativo: ven. Y Pedro empieza a avanzar sobre las aguas, mirando a Jesús. Mirando a Jesús. Pero en ese momento dice que dejó de mirar a Jesús. Empezó a ver las olas, el viento, y comenzó a hundirse. Poco a poco empezó a hundirse. ¿Recordáis el discípulo que solo miraba al gurú y cruzó? En cuanto el gurú solo se miró a sí mismo y cruzó, se lo comieron los cocodrilos. Esto es lo bonito del relato. Jesús miraba a Pedro. Pedro miraba a Jesús. Y caminaba. Estaba haciendo algo extraordinario. ¿Os imagináis lo que es caminar en medio de las olas? Pero en el momento en que deja de mirar a Jesús y tiene miedo, empieza a hundirse. Se hunde. Y entonces dice que Jesús, al momento, extendió su mano. Pedro clama. Jesús lo coge de la mano y lo saca del agua. Lo reprende y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dejaste de mirarme a mí? Pero es lo extraordinario. Aún cayendo, Jesús lo levanta. ¿Os acordáis cuando Daniel siente el hombro, su hombro, como Miguel pone la mano aquí? Ahora es Jesús que lo coge por la mano, lo levanta del agua y juntos entran en la barca. Y el momento en que entran en la barca, se calma el viento. En el relato anterior, Jesús reprende al viento y se calma todo. Ahora es cuando Jesús entra en la barca que se calma. Cuando Jesús entra en nuestra vida, si dejamos entrar a Jesús en nuestra vida de verdad como Él quiere, la tempestad amaina. Las cosas las vemos de otra manera. Hay otra perspectiva. Los problemas no son tal como los creemos, porque Jesús nos ayuda a ver el horizonte con otro prisma completamente diferente. Jesús no estaba alejado, aunque los discípulos creían que estaban navegando solos. Jesús los estaba viendo. Jesús caminó en el momento en que la noche era más oscura, justo antes del amanecer. Y debió coincidir el amanecer con el mar que se calmó. Dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Adoraron a Jesús. Es la primera mención que hay de esa adoración de los discípulos hacia Jesús. Y dijeron: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y yo me hago una pregunta: ¿que no lo habían entendido hasta ese momento? Después de casi 3 años que llevaban con Jesús y viendo todo lo que había hecho. ¿Hasta ese momento no lo habían entendido? ¿No lo habían comprendido? Marcos añade otro detalle también referente a esto. Dice: no habían entendido lo de los panes, porque estaban endurecidos sus corazones. No habían entendido. No lo habían entendido. Por eso querían también hacer rey a Jesús. Ellos también estarían en la multitud, alegres y contentos. Y después de esto de aquí, dice que adoran.
y dicen verdaderamente eres el Hijo de Dios. Qué duros de corazones somos a veces. Cuántas cosas hace Jesús en nuestras vidas y no somos capaces de ver. Y seguimos hacia adelante con nuestra idea, con nuestro pensamiento. Y Jesús nos está diciendo, déjame entrar, déjame subir en la barca, que te quiero sacar del agua y te quiero subir en la barca, quiero estar en la barca contigo, quiero que vayamos los dos. El relato nos comenta que la barca llegó enseguida a su puerto, llegó a buen puerto. Y después de ello ocurre lo que siempre ocurre en la gente. Cuando lo conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra que Jesús estaba ahí para que le llevaran a los enfermos y los sanaran. La gente de la otra orilla ve una barca, sabía que Jesús se había quedado en la otra parte del mar, que solo habían venido sus discípulos, y de repente ahora ven a Jesús también ahí. Y es cuando llaman a todos para que se acerquen y nuevamente cure Jesús a los enfermos. ¿Os dais cuenta que Jesús no para? ¿Que Jesús no para? Que parece ser que el único momento donde Jesús ha dormido es en la barca, en medio de la tempestad, porque la otra noche la pasó en vela orando y no para Jesús. Pero Jesús tiene fuerza para eso y para mucho más. Y tiene fuerzas para en medio de cualquier multitud, en medio de cualquier tormenta, cogernos de la mano, levantarnos y subirnos en la barca. Me encanta, como todos, siempre digo lo mismo, pero es verdad. Extraordinario este relato de Jesús. En medio de la tempestad. Me gusta la idea de coger con la mano. El Dios que nos coge con la mano. Como cogemos nosotros a nuestros hijos cuando se caen. Que el Señor os bendiga. Tener un lindo día y dejar a Jesús entrar en vuestra barca para que podáis llegar y para que podamos llegar a buen puerto. Bendiciones. Sigo estudiando.